Pues oramos para que el Señor acepte, reciba cada una de las peticiones que ya en esta mañana le hemos hecho y de manera especial a través de estos cánticos. Queremos que en esta mañana Él nos hable. Se lo hemos pedido hace un momentito. Habla, Señor, háblanos, porque yo quiero escuchar. Y como hemos estado viendo y repitiendo en más de una ocasión, y sobre todo en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor nos invita a escucharle, dicha palabra va acompañada de obedecerle. Escuchamos su palabra para obedecer lo que Él tiene que decirnos. Así que en esta hora vamos a acercarnos a la palabra de Dios para leerla y también para ver lo que ésta tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Os invito a que me acompañéis al libro de Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24. Y mientras buscamos dicho pasaje, permitidme que aproveche este momento para daros a todos una cordial bienvenida a la casa del Señor, aunque de manera especial quiero dar la bienvenida a los amigos y amigas que nos acompañan en esta hora, quizás por primera vez o ya han venido en otras ocasiones, pero veo algunas caras nuevas y a todos os queremos dar una cordial bienvenida y deseamos que el Señor también os bendiga entre nosotros, ya sea que seáis hermanos en la fe o simplemente amigos, vecinos del pueblo. A todos os damos una cordial bienvenida. Dice Deuteronomio capítulo 24, en esta mañana vamos a centrarnos únicamente en los primeros 5 versículos que dicen así: Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si este último la rechaza y la escribe una carta de divorcio, se la entrega en la mano y la despide de su casa, o si muere el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, pues sería algo abominable delante de Jehová, y tú no debes pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Cuando alguien está recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre quedará en su casa durante 1 año para alegrar a la mujer que tomó. No sé si Rubén puedes darme la siguiente diapositiva, no estaba esto bloqueado. Yo creo que todos somos conscientes de que vivimos en una sociedad donde las rupturas matrimoniales, los divorcios, son algo muy frecuente y común. Y de esto nos informan continuamente las estadísticas. Es interesante que, según el Instituto de Política Familiar, España es uno de los países de Europa con una tasa alta de divorcios. El concepto bíblico del matrimonio como un compromiso permanente, un pacto para toda la vida, es algo que en la gran mayoría de nuestra sociedad global se rechaza completamente. Y lo más triste de esto es que incluso dentro de la propia Iglesia, entre los creyentes, en cierta forma, lo que se ve en la sociedad también se refleja entre el pueblo de Dios, donde los divorcios entre los creyentes
no solo es algo frecuente, sino también algo aceptado como una cosa normal. Los conflictos, los problemas dentro del matrimonio, no es algo que tenga que ver solo con los tiempos actuales. Cuando uno acude a la palabra de Dios, a la Biblia, enseguida descubre que los asuntos que tienen que ver con el matrimonio, sobre todo con los problemas dentro del matrimonio, es algo que también se veía en los tiempos bíblicos, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los problemas matrimoniales han existido a lo largo de la historia. Esa es la realidad. Y esto lo encontramos en la propia palabra de Dios. El texto que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, aunque yo he leído hasta el 5, es quizás el texto más conocido y usado del Antiguo Testamento para hablar acerca del divorcio. Pero es importante, hermanos y hermanas, que recordemos cuando nos acercamos a este pasaje o a cualquier otro texto de la Escritura, que en ninguna parte vamos a encontrar ningún versículo que apoye, que promueva el divorcio. En ningún pasaje de la Escritura. Más bien, lo que vamos a ver en esta mañana, en este texto, juntamente con otros pasajes de la Escritura, lo que encontramos aquí es una ley que el Señor tuvo que dar a su pueblo, básicamente para proteger a la mujer de un esposo irresponsable, caprichoso y hasta cruel, que podía decidir casi bajo cualquier pretexto dar por finalizado su matrimonio y echar a su mujer a la calle. Y lo que vemos aquí, como hemos estado viendo ya en otras leyes que se recogen en este libro, básicamente el Señor la dio a su pueblo porque es esto precisamente lo que estaba ocurriendo en la tierra de Canaán, esa tierra que están a punto de tomar los israelitas, todavía no han entrado, pero no solamente en la tierra de Canaán, sino en la mayoría de los países del antiguo Oriente, donde el divorcio y el nuevo matrimonio era algo común, no se condenaba. Un hombre no necesitaba muchos argumentos para divorciarse de su mujer y dejarla tirada en la calle, para luego ese hombre ir y casarse con otra mujer. Dios no quería eso para su pueblo. Dios no quería que Israel hiciera uso de esas prácticas que eran comunes en aquel entonces. Es por eso que dio unas leyes concretas que sirvieran no solamente para proteger a la mujer de ese esposo caprichoso y cruel, sino también para proteger la santidad de la institución matrimonial. Y me gustaría que, en primer lugar, antes de poder tocar este pasaje de Deuteronomio 24, pudiéramos recordar, hermanos, hermanas y amigos, que podáis vernos en esta mañana o quizás más adelante. Es bueno recordar que la Biblia nos dice que Dios es el creador, el diseñador de la institución matrimonial. Y si tuviéramos que buscar una definición de lo que es el matrimonio, sin duda alguna esa definición la encontraríamos ya en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, al cual podemos añadirle también el versículo 25, el cual dice, como tenéis ahí: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Es interesante observar que ya de este texto se desprende algunas características que son esenciales en el matrimonio y que deberíamos destacar en esta mañana. Hay al menos 4 cosas que me gustaría señalar
y que se desprenden de este versículo que acabamos de leer. En primer lugar, este texto nos recuerda que el matrimonio requiere de un acto público. El hombre dejará a su padre y a su madre. Esta frase básicamente implica que para que dos personas pudieran contraer matrimonio era necesario una serie de papeleo, de trámites legales que el hombre y la mujer debían cumplimentar para poder casarse, para poder formalizar su unión. Dependiendo del país donde uno viva, la burocracia, el papeleo, los trámites serán de una forma o de otra. Lo importante es que en el día de hoy, que es lo que Dios sigue demandando, aquella persona que va a contraer matrimonio pueda cumplir con las pautas establecidas por el gobierno, por las autoridades. Y evidentemente cuando ese acto se llevaba a cabo, un acto público, pues el hombre y la mujer comenzaban una nueva familia y por eso debían de abandonar el hogar de sus padres. El hombre dejará a su padre y a su madre. Evidentemente el texto no nos está diciendo que nos despreocupemos, que ya no tenemos que amar, honrar a nuestros padres. No, eso no está diciendo el texto, como bien sabemos. Debemos continuar honrando a nuestros padres, aunque ya no vivamos bajo el techo de ellos. Pero no cabe duda que el matrimonio requiere de un acto público. En segundo lugar, el matrimonio es un pacto monógamo y heterosexual. Dice el texto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, ese pacto es monógamo porque está formado solamente por dos personas. Un hombre solo puede tener una esposa y una esposa solo puede tener un marido. Es una relación entre dos personas exclusivamente, pero además ese pacto tiene que ser heterosexual, es decir, para que sea un matrimonio según nos enseña la palabra de Dios, tiene que estar formado por un hombre y una mujer nacidos como tales, porque es bueno que lo podamos recordar sobre todo en los tiempos que vivimos. Un matrimonio era un pacto entre dos personas del sexo masculino y del sexo femenino. En tercer lugar, el matrimonio es un compromiso de por vida. Dice el texto que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Esta expresión se unirá en el idioma hebreo literalmente significa pegarse a, adherirse, agarrarse. Tenía un profesor en el Instituto Bíblico que cuando hablaba precisamente de este tema ponía como ejemplo el coger dos hojas de papel. Tú las coges, les pones un poco de cola y las unes. Y una vez que estén secas, ese papel ya no se puede despegar. Está unido. Y si tú intentas separarlo, lo único que vas a conseguir es romper el papel. Dios, cuando crea el matrimonio, lo diseña, era para que esta unión fuera permanente para toda la vida, un compromiso para siempre. Pero además, en cuarto y último lugar, el matrimonio, nos recuerda este pasaje, es el único marco, el único contexto para tener relaciones sexuales. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta expresión, una sola carne, está haciendo referencia al acto sexual, como luego lo va a explicar muy bien el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta. El texto nos está diciendo que el sexo, del cual se habló hoy precisamente en el programa de Buenas Noticias, el sexo es algo maravilloso, algo hermoso. En esos dos primeros capítulos de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, nos dice que cuando Dios creó todo, al contemplar su creación, dijo que todo era bueno en gran manera.
Y por supuesto ahí está incluido las relaciones sexuales, las cuales no son algo feo, desagradable, algo de lo que no hay que hablar en la iglesia. ¿Por qué no? Si la Biblia habla de ello. Pero obviamente Dios creó el sexo para que fuera usado únicamente dentro del marco del matrimonio. Evidentemente, hermanos y hermanas, todo esto que acabamos de señalar, estas afirmaciones bíblicas, son precisamente las prácticas de lo que vemos en nuestra sociedad. Muchas de las cosas que prevalecen en nuestro mundo son contrarias a lo que Dios enseña a través de su palabra. Las parejas de hecho, como son consideradas, las relaciones sexuales fuera del matrimonio entre solteros, o las relaciones sexuales dentro del matrimonio pero con una tercera persona, el adulterio, como el divorcio. Todas estas cosas son condenadas, rechazadas por Dios. Sin embargo, son estas precisamente las cosas que nuestro mundo intenta enseñarnos, transmitirnos. Lamentablemente el ser humano, prácticamente desde el principio de la creación, ha rechazado el plan original de Dios para el matrimonio. Y precisamente debido a la naturaleza pecaminosa del hombre y la mujer, Dios tuvo que establecer una serie de leyes para situaciones como por ejemplo la que se nos presenta aquí en Deuteronomio capítulo 24. Ya hemos leído el pasaje y como ya se ha mencionado hace un momento, en aquella sociedad el hombre tenía derecho a divorciarse de su esposa por cualquier pretexto. Solo el hombre tenía ese derecho. Si, por ejemplo, un hombre se casaba y al poco tiempo, dice versículo 1, no le agradaba a su esposa porque había encontrado en ella algo indecente, él tenía derecho a echarla de casa. Aunque sería bueno preguntarnos a qué se refiere el texto cuando dice una cosa indecente. Bueno, lo cierto es que no sabemos qué quiso decir aquí el autor, ya que la mayoría de los comentaristas nos transmiten que dicho término es ambiguo. Realmente no se define, no nos dice a qué se refiere con algo indecoroso. Dentro de la tradición judía básicamente había dos interpretaciones. Por un lado estaba la interpretación de los conservadores, los cuales decían que esa cosa indecente hacía referencia a la infidelidad matrimonial, algo que tendríamos que descartar, porque como ya vimos en capítulos anteriores, cuando un hombre o una mujer cometía infidelidad, tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, esa persona era condenada a la muerte. Sin embargo, aquí no se la condena a la muerte, en este caso a la mujer, porque probablemente no tenía nada que ver con infidelidad. Luego está la interpretación de los liberales, los cuales básicamente decía que la cosa indecente se refería a cualquier cosa que al hombre no le agradara. Incluso aunque pueda ser una cosa trivial para nosotros. Por ejemplo, si un día a la mujer se le quemaban las lentejas o echaba demasiado sal y al marido no le gustaba esa comida, podía despedirla, podía darle carta de divorcio. Si este marido, por ejemplo, no tenía una buena relación con los padres de su esposa, también perfectamente podría echarla de la casa. O si este hombre encontraba a otra mujer que era más guapa que su mujer, podía echar a su mujer de casa para conseguir la otra. Obviamente no sabemos exactamente a qué se refiere el texto cuando dice cosa indecente, pero independientemente, hermanos y hermanas, de lo que pueda significar, si el hombre al final se salía con la suya y echaba a su mujer de casa, la quería repudiar, él tenía que cumplir con un procedimiento legal y público que consistía
versículo 1, en darle una carta de divorcio a la mujer. Y esa carta tenía el único propósito de proteger precisamente a la mujer de un esposo caprichoso y también de una sociedad discriminatoria. Era el propósito por el cual se le tenía que entregar una carta a esta mujer. Pero además también esa carta servía para otorgarle a la mujer el derecho de que si ella quería, podía volver a casarse con otro hombre. Eso sí, si se divorciaba del segundo hombre o el segundo marido se moría, ella no podía volver a casarse con el primer marido. Versículos 3 y 4. ¿Por qué? Porque eso sería abominable delante del Señor. Hermanos y hermanas y amigos, todo este texto que estamos viendo juntamente con el de Génesis, capítulo 2, nos recuerda que en los planes originales de Dios para el matrimonio, los planes de Dios para el matrimonio, estuvo siempre y sigue estando el que esta institución sea una unión, una relación permanente e indisoluble. Es decir, una unión para toda la vida, para toda la vida. Dios rechaza por completo el divorcio, como bien nos recuerda el profeta Malaquías, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. El Señor le daba tanta importancia, tanto valor al matrimonio, lo tenía en tal alta estima que también dio leyes para que un hombre recién casado se le eximiera de ir a la guerra o de hacer cualquier otra actividad. Versículo 5, que ya leímos, dice, cuando alguien esté recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre quedará en su casa durante 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Dios sabía que era posible que un recién casado, si va a la guerra, muriese. Y hermanos y hermanas, como ya hemos señalado en otras ocasiones, en aquella cultura, en aquellos tiempos de manera especial, el que una mujer quedara viuda, eso la dejaba completamente desprotegida. Fácilmente podía perder su casa y todas sus propiedades. Es por eso que el Señor estableció que al menos durante 1 año, lo que permitiría también que la mujer pudiera quedar embarazada y el hijo de ella pudiese tomar el nombre de su esposo. Dios entregó esta ley que vemos en Deuteronomio capítulo 24 para proteger a la mujer que había sido repudiada. Y es interesante observar cómo precisamente este texto que tenemos aquí delante, en una ocasión los líderes religiosos en el tiempo de Jesús lo usaron para tentar al Señor. Y me gustaría que, si es cierto que ya hemos estado en Génesis capítulo 2 y ahora en Deuteronomio 24, que pudiéramos ir todos a Mateo capítulo 19, porque el Señor Jesús tiene algo que decirnos en cuanto al matrimonio y al divorcio. Como he dicho, los líderes religiosos utilizaron precisamente este argumento para tentar al Señor. Y en Deuteronomio capítulo 19, como tenéis ahí, dice versículo 3, entonces se le acercaron a Jesús los fariseos, tentándolo y diciendo, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es interesante que si observamos este pasaje que hemos leído, aunque evidentemente podemos sacar muchísimas enseñanzas para el día de hoy, hay al menos dos cosas esenciales que dice el pasaje en cuanto al matrimonio y al divorcio en boca del Señor Jesús. Y en primer lugar, lo que vemos en este texto nuevamente es la repetición de que el matrimonio es un pacto para toda la vida, que tiene que durar siempre. Es interesante que observemos que el Señor Jesús no invirtió tiempo en responder a la pregunta de estos hombres, de estos líderes religiosos. Él no pasó directamente a hablar del divorcio, sino que lo que hizo fue hablarles acerca del matrimonio. Y para eso los llevó al libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, diciéndole: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Está haciendo referencia a Génesis 1:27. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El pasaje que hemos leído hace un momento en el capítulo 2 de Génesis. Con esta respuesta, Jesús le está declarando a estas personas cuál fue el propósito original de Dios para dicha institución, que no era otra que el matrimonio fuese una relación permanente y de por vida entre un hombre y una mujer. Incluso el Señor añade su propia explicación, diciendo versículo 6, por consiguiente, ya no son dos. Ese hombre y esa mujer ya no son dos, sino una sola carne, un solo cuerpo. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Es interesante que también el apóstol Pablo, escribiendo sobre este mismo tema a los creyentes en Corinto, les dijo: a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y el texto, si lo seguimos leyendo, dirá: y el marido no se separe, no abandone a su mujer. Pablo, cuando dice mando, no yo sino el Señor, está haciendo referencia a las palabras de Cristo durante su ministerio terrenal, que ya hemos estado leyendo una de ellas en Mateo capítulo 19, también en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, Jesús da la misma enseñanza. Los mandamientos de Jesús que ahora Pablo está repitiendo en su carta a los Corintios establecen que los cristianos, porque Pablo de forma especial se está dirigiendo a los matrimonios creyentes, los cristianos casados deben permanecer fieles al pacto matrimonial y permanecer juntos como marido y mujer de por vida, de por vida. El divorcio, hermanos, hermanas y amigos, el divorcio va en contra del plan que Dios tenía establecido para la humanidad. Y aunque es cierto que Dios permite, no manda, es interesante que los fariseos dijeron: Moisés mandó. No, allí no había ningún mandamiento. Por eso Jesús les dice: no, Moisés no mandó, Moisés permitió, que es una cosa muy diferente. Y aunque es cierto que Dios permite el divorcio, la ruptura de un matrimonio, en el caso de que uno de los cónyuges cometa infidelidad, y una infidelidad, podríamos decir, irreconciliable,
Porque tenemos que recordar que incluso por esta causa, donde ha habido infidelidad por parte de uno de los cónyuges, no tiene por qué el matrimonio romperse. A veces, hermanos y hermanas, esta es la realidad, no queda otra salida. Hay situaciones donde, aunque haya habido perdón por la parte inocente, que haya perdonado al culpable, aún así a veces no es posible que el matrimonio continúe. Pero también es cierto, y yo personalmente he tenido el privilegio de conocer algunos casos, donde en un matrimonio entre creyentes, donde uno de ellos ha sido infiel al otro, ese matrimonio, a pesar de todo el dolor que han tenido que experimentar, ese matrimonio ha terminado perdonándose, han sido reconciliados y han sido restaurados. No es fácil. Y por supuesto, Dios no quiere que ni tú ni yo juzguemos a aquellos que al final pues no fue posible la restauración de esa relación. Pero lo cierto es que tristemente a veces, también dentro de las iglesias, prestamos más atención en el tema del divorcio y sus razones, lo que puede llevar a la ruptura o no, que olvidamos de hablar de lo esencial que es el matrimonio. Recuerdo en una ocasión que un pastor que tenía problemas con su esposa, un veterano, podría ser mi padre, tenía edad para ser mi padre, yo mucho más joven de lo que soy hoy. Sabiendo que su matrimonio iba mal, me preguntó: Benjamín, ¿cómo ves tú que yo me divorcie de mi mujer, me vuelva a casar y que continúe en el ministerio? Porque esto es lo que sucede en este país, en nuestro país, y él me puso varios ejemplos. Recuerdo que a pesar de mi inexperiencia, yo básicamente me dirigí a este hermano y le dije: mira, fulanito, es cierto que es eso lo que ocurre en diferentes lugares y tú conocerás ejemplos de esos casos. Pero yo te animo a que luches por tu matrimonio. No tires la toalla, porque yo estoy convencido de que en ese momento todavía había posibilidades para que ese matrimonio fuese restaurado. Lucha por tu matrimonio. Ama a tu esposa, reconcíliate con ella. Haced todo lo que está de vuestra parte, sobre todo tú como hombre, haz lo que esté de tu parte para que este matrimonio no termine rompiéndose. Tristemente, al final ese matrimonio acabó roto. Es interesante observar que el contexto en el cual fueron dichas estas palabras de Jesús, justo en los versículos anteriores, Jesús ha estado hablando del perdón y de la reconciliación. Por ejemplo, cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Podríamos quitar la palabra hermano y poner cónyuge. ¿Cuántas veces perdonaré a mi cónyuge que peca contra mí? Y ya sabéis la respuesta de Jesús. Había que perdonarle siempre. Y luego a continuación cuenta la parábola de un siervo que no quiso perdonar a otro consiervo. Y precisamente en ese contexto de perdón y reconciliación, Jesús habla del matrimonio y el divorcio. Curioso, ¿verdad? Qué importante es que también nosotros podamos recordar esto, porque si permitimos que nuestra preocupación, como he dicho, se centre en el divorcio y sus razones, en vez de hacerlo en el matrimonio y sus ideales, estaríamos cayendo en el mismo error que los fariseos o que los judíos en los tiempos de Moisés. Pero aunque el deseo de Dios en sus planes originales estaba que el matrimonio fuese una institución permanente,
la triste realidad es que vivimos en una sociedad que tiene un corazón endurecido. Jesús corrigió, como hemos dicho, a los fariseos, diciéndole que realmente no fue Moisés quien mandó hacer esto o aquello, sino que más bien él permitió algo y lo hizo. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio de la creación, cuando Dios diseñó el matrimonio, no fue así. En el plan, repito, en el plan original de Dios fue que el matrimonio fuese una relación permanente. Lo cierto es que, aunque puedan haber diferentes circunstancias donde el divorcio es permitido, y la Biblia lo cierto es que solo menciona dos. Por un lado, la infidelidad, que una de las partes sea infiel a la otra, es lo que señala Jesús en nuestro pasaje de Mateo 19 y en Mateo capítulo 5. Y también el apóstol Pablo menciona otra cláusula de excepción, podríamos decir, en su primera carta a los Corintios capítulo 7, y es cuando en un matrimonio de no creyentes, fijaos, en un matrimonio de no creyentes, si resulta que uno de ellos se convierte a Cristo y la otra parte que aún no es creyente, no lo es, quiere separarse de su cónyuge creyente, en esa situación estaba permitido el divorcio y unas segundas nupcias. Pero evidentemente, hermanos y hermanas, tanto con Pablo como con el Señor Jesús, no se trata de buscar razones para poder divorciarme y volverme a casar. De eso no habla el texto, aunque muchas veces nosotros como creyentes nos centramos en esto. Hemos de recordar que en el día de hoy, lo que el Señor estableció en el principio sigue estando vigente. En los tiempos de Moisés, para concluir, como en los tiempos de Jesús, el vínculo matrimonial estaba en peligro, no solo entre los judíos, sino también en el mundo greco-romano. De hecho, cuando Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 19, si tenéis el texto delante aún de vosotros, y explicó las consecuencias, las implicaciones que tiene el matrimonio, los discípulos le dijeron al Señor Jesús en el versículo 10, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. No conviene casarse. Es decir, la visión que tenía Cristo del matrimonio era tan diferente a la visión de los discípulos que ellos no podían ver el matrimonio como algo realmente bueno, algo bueno. Sin embargo, hermanos y hermanas y amigos, según vemos en la Biblia, el matrimonio es el vínculo más precioso, perfecto y extraordinario que Dios ha dado al ser humano, el matrimonio. De hecho, el apóstol Pablo llegó a comparar la unión entre un hombre y una mujer dentro de la iglesia, llegó a comparar al matrimonio con la unión entre Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando una y otra vez la Biblia nos habla de esa relación que Dios tiene con su pueblo en el Antiguo Testamento y con su iglesia en el Nuevo Testamento, esa relación la compara con un matrimonio. ¡Qué misterio tan hermoso que nos ha sido revelado!, diría el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Un hermano nuestro, pastor y escritor de Estados Unidos llamado John Piper, en su libro Pacto Matrimonial, decía lo siguiente: permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorado. Se trata de guardar el pacto de compromiso hasta que la muerte lo separe. Es una promesa sagrada de pacto, de la misma clase que la que Jesús le hizo a su novia, la iglesia,
cuando murió por ella. Así como Dios hizo al hombre a su propia imagen, también hizo el matrimonio terrenal a la imagen de su propio matrimonio con su pueblo. Qué manera más hermosa de expresarlo, ¿verdad, hermanos y hermanas? No existe en la tierra una institución más sagrada que la familia, el matrimonio. Y queridos hermanos y hermanas, según sean nuestros matrimonios, así será la Iglesia, la sociedad en general, nuestro mundo. Por eso tú y yo no solamente debemos cuidar nuestro matrimonio, aquellos que ya estamos casados, sino también como Iglesia, todos, solteros, casados, viudos, como creyentes, hemos de orar los unos por los otros y de manera especial para que Dios guarde nuestros hogares, nuestras familias, porque el diablo es muy astuto y siempre se las va a ingeniar para poder destruir los matrimonios. Damos gracias a Dios porque Él es un Dios perdonador. Y seguramente todos nosotros, yo a lo largo de mi vida he conocido a muchos matrimonios de creyentes que han terminado rompiéndose. Pero qué importante es recordar que Dios sigue perdonando, Dios sigue restaurando. Para Él no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Y es importante que lo recordemos porque a veces también como iglesia nos vamos a los extremos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a personas criticar, señalar a aquellos que han pasado por esa experiencia, considerándolos como personas, hermanos, que han cometido el pecado imperdonable? Pero ¿cómo nos atrevemos a hablar de esa manera, verdad? Cuando Pedro le dijo, o cuando el Señor le dijo a Pedro que debía perdonar siempre, siempre, es porque precisamente Él, el Señor Jesús, está dispuesto a perdonarnos siempre, siempre, independientemente de cuál haya sido nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos. Por tanto, vamos a tener esto en cuenta, no solamente en el día de hoy, sino cada día, que el Señor nos ayude y nos fortalezca para que juntos podamos seguir creciendo en su gracia.